Ahí está, Francisca. Sí, no, yo solamente Sí, quería, Francisca, ahí te veo. Así que te quería pasar la palabra a Francisca Franzani, de AZ Abogados. Así es que quería dar un saludo también de parte del estudio. sí, bueno, como directora del área compliance, que también hemos trabajado un montón de la mano con el área de IP y de datos personales, dar las gracias a Fundación Generación Empresarial por invitarnos a este ciclo de charla. Yo creo que la charla de hoy es un tema muy interesante, que estamos todos con hartas dudas, que se ha demorado, como decía la Fernanda. Así que nada, agradecer esta invitación y ojalá disfrutar de esta charla con la Antonia, que es experta en el tema y nos va a dejar claras muchas cosas que todavía, a mí por lo menos, no me quedan tan claras. Gracias, Francisca. Es que, bueno, efectivamente, porque si nosotros nos vamos un poquito al contexto, la regulación de datos personales en Chile es bastante antigua, o sea, todo partió o sea, está desde el año 99, 1999, el siglo anterior. Y aunque han habido alrededor de 8 modificaciones, este es un tema que va cambiando tan rápido que parece que no satisface realmente la legislación vigente, no está satisfaciendo las demandas actuales. Y también hay exigencias por parte de la ciudadanía que debemos cumplir, que debemos tomar en cuenta para estar realmente en línea con lo que significa la circulación de la información. En el 2017 se ingresó un proyecto de reforma estructural a la regulación vigente y que toma en cuenta la normativa europea y las directrices de la OECD, pero aún está en tramitación en el Congreso y esta es la que decimos todo el tiempo, viene, no viene, se aplaza, pero sabemos que está ahí y le falta re poco. Y en el fondo, para que podamos entender un poquito mejor qué se entiende por protección de datos en nuestro país y qué se supone que va a pasar con esta nueva legislación, es que Antonia Nutman hoy día nos va a dar bastantes luces del tema. Ella es abogada, tiene una mención en responsabilidad civil de la Universidad de los Andes y actualmente es asociada, sino como les comentaba, de AZ Abogados. Ella ha realizado estudios de posgrado en propiedad intelectual e inteligencia artificial en la Universidad Católica de Chile y también cursos de redacción de patentes en la ACIPI. Y además ella ha centrado toda su práctica profesional en la defensa y protección de activos intangibles, de nuevas tecnologías, software, marca, e-commerce, nombres de dominio y todos estos temas relacionados a la tecnología y a su desarrollo y qué implica también en el funcionamiento de los negocios. Así es que, Antonia, te dejo la palabra con este tema que yo sé que tenemos hartas dudas, pero que es inminente. Bueno, muchas gracias Francisca, muchas gracias Fernanda por la introducción. Aprovechar también de agradecer a la Fundación por esta invitación y la organización de este evento. Por mi parte estoy muy contenta de poder participar de la exposición y bueno, comentarles que efectivamente vamos a estar hablando de las principales modificaciones a la regulación actual, los alcances e implicancias del proyecto de ley de datos personales, pero que quisimos darle a esta exposición un enfoque más amigable o cercano, considerando que muchas de las disposiciones que se regulan en este proyecto de ley tienen un enfoque bastante técnico, pero que de igual forma van a ser aplicables a todas las empresas de nuestro país. Entonces, que es súper importante que nosotros podamos entender a profundidad e interiorizar bien cuáles son los cambios en la cultura corporativa que debería empezar a implementar desde ya y por qué tengo que hacerlo con antelación. Bueno, antes de partir la charla propiamente tal, contarles un poquito de nuestra firma. Albailis Aliasnik OAZ es un estudio jurídico que lleva más de 30 años prestando servicios en el rubro legal a distintos tipos de empresas. Nos caracterizamos por estar siempre actualizados con los principales cambios regulatorios y sobre todo de compliance, que es el tema que nos compete hoy. Así que quedan todos formalmente invitados a revisar nuestras redes sociales y nuestro sitio web, donde mantenemos las últimas actualizaciones con respecto a estos temas y también vamos generando instancias para conversar y discutir respecto al panorama normativo futuro en esta materia. Bueno, para dar un poco de contexto respecto a la tramitación de la ley, sin prejuicio de lo que ya mencionó Fernanda,
efectivamente nosotros tenemos una regulación bastante antigua que regula la Ley sobre Protección a la Vida Privada. Esta es de 1999. Y claro, nos enfrentamos al problema de que no se adapta al panorama o al estándar más bien regulatorio internacional, a las nuevas realidades de la economía digital y tampoco a las obligaciones que asumió Chile al unirse a la OCDE en el año 2010. Y es en esa línea que el 15 de marzo del año 2017 se ingresa a tramitación el proyecto de ley de datos personales, que después de 7 años y por fin se encuentra en tercer trámite constitucional, sin prejuicio que en enero de este año, del 2024, se enviaron 24 puntos para revisión a una comisión mixta que habían sido rechazados por el Senado. Pero de todas formas, el cambio es inminente. Y este es un concepto que deberíamos incorporar de ahora en adelante y a lo largo de toda la charla. ¿Y a qué me refiero con el cambio es inminente? A que existe una necesidad de implementar la gran mayoría de las disposiciones que regula el proyecto de ley, porque esto ya es una realidad, y es una realidad a un mediano plazo. Porque a pesar de que los 24 puntos que fueron enviados a revisión a comisión mixta y muchos de los que ya al día de hoy se han zanjado, la mayoría de las disposiciones del proyecto ya fueron aprobadas. Es decir, vamos a tener una autoridad de control con respecto a la materia. El responsable del tratamiento de los datos personales va a tener que asumir nuevas obligaciones. Se incluyen otros derechos a favor de los titulares que no están incorporados en la ley actual, al igual que la incorporación de otras bases de licitud. Perdón, creo que alguien está con el micrófono encendido. Eso. Entonces, la mayoría de estas disposiciones ya están aprobadas, esto es una realidad inminente, se viene el cambio sí o sí. Y existe una posición de ventaja que nosotros podemos tomar a nivel organizacional para poder anticiparnos a estas modificaciones. ¿Cuáles son esas ventajas? Las vamos a ir teniendo en cuenta a lo largo de la presentación, pero son ventajas concretas que me van a beneficiar a todas luces en relación a las obligaciones que voy a tener que asumir y por sobre todo a las eventuales sanciones que me podría haber expuesto. Entonces es este el enfoque con el que debemos, con el que deberíamos tener presente a lo largo de esta exposición, el prevenir versus reaccionar. ¿Cuál es esa ventaja? ¿Por qué me conviene tomar esa perspectiva? Bueno, primero nos vamos a referir a los conceptos claves para entender los alcances del proyecto. Como dijimos en un principio, nosotros quisimos hacer esta presentación con el enfoque más amigable posible, porque si bien hay ciertos conceptos que pueden parecer obvios, el alcance, las excepciones no están del todo claros. Es una rama del derecho bastante técnica, pero que sin prejuicio de eso va a tener que estar presente la cultura corporativa de todas las empresas, y insisto con eso. Entonces, eso nos da cuenta de la necesidad de poder entender e interiorizar a profundidad cada uno de estos conceptos. Entonces, primero tenemos que ver qué se entiende por dato personal. Se refiere a cualquier información vinculada o referida a una persona natural, identificada o identificable. ¿Y a qué me refiero con el concepto identificable? Cuando podemos saber su identidad por uno o más indicadores. Es decir, puedo vincular la identidad de la persona con un indicador adicional. Por ejemplo, vincular su root al nombre. Acá esto es importante porque originalmente en el proyecto se había antepuesto como excepción a la consideración de esta información como dato personal cuando el esfuerzo por vincular al individuo con el indicador fuera desproporcionado, cuando tuviera que hacer un esfuerzo grande, importante para hacer esa vinculación. Pero esa disposición finalmente fue rechazada por el Senado para que lo tengan a la vista. Luego las bases de licitud se refieren a cuál es el fundamento legal que me habilita de forma ilícita para hacer uso o tratar datos personales de terceros. El responsable es la persona jurídica o natural, pública o privada, a quien compete decidir acerca del tratamiento de los datos personales, con independencia si los datos son tratados directamente por él o a través de un mandatario. ¿Ya?
Acá hay otro concepto que es importante que no está en la diapositiva, pero me voy a referir igualmente al mismo, que es el tratamiento de los datos personales. Todas las disposiciones que se contemplan en el proyecto de ley abarcan el tratamiento de los datos, y ese tiene que ser entendido como una globalidad, de forma integral. Entendemos que hay tratamiento por cualquier uso de un dato personal, que implica, que ese uso es desde su recolección hasta todas las actividades que se realizan previo a la eliminación del dato. Es decir, la comunicación del dato personal, el procesamiento del dato personal, cualquier tipo de uso que yo le dé al mismo, la comunicación, la venta, etc. Entonces, y este punto es importante, como aplica todo el tratamiento del dato personal, cada medida preventiva que quiera incorporar a mi organización tiene que tener como principio esta base y preocuparse que la prevención aplique durante todo el ciclo de vida del dato personal, desde que se recolecta hasta que se elimine. Y claramente, durante todo ese ciclo de vida nos vamos viendo expuestos a distintos riesgos por la naturaleza del uso. Entonces es importante que cualquier tipo de modelo de prevención se adapte y especifique a las medidas necesarias que debemos considerar para prevenir sanciones con respecto a la naturaleza del uso que le vamos a dar al dato, considerando la globalidad del concepto de tratamiento. Bueno, luego tenemos los principios para el tratamiento de los datos personales, que son las directrices o normas que deberán estar presentes a la hora de tratar los datos personales de terceros para estar en debido cumplimiento y evitar incurrir en las sanciones correspondientes. Y finalmente tenemos al mandatario, que es una definición que da el GDPR, que es la regulación de la Unión Europea en la materia, y es la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que procese datos personales en nombre del responsable del tratamiento. Bueno, ahora nos vamos a referir a cuáles son los principales cambios del proyecto de ley sobre la protección de los datos personales. Bueno, antes de referirme a cada uno de estos puntos en particular, me gustaría invitarlos a prestar especial atención sobre estos tres pilares. A mi juicio son los más importantes del proyecto de ley porque son en base a estas tres modificaciones que se estructuran todas las obligaciones que va a tener que asumir el responsable, ¿ya? Y en consecuencia, cómo se estructuran también las sanciones asociadas a cada tipo de infracción que se cometa, dependiendo de qué pilar estemos hablando. Y por último, también decirles que va a ser sobre estos tres pilares que se va a tener que construir integralmente cualquier tipo de modelo de prevención que implementemos a nivel organizacional y también construir en base a los mismos el cambio de cultura corporativa que de todas formas tenemos que empezar a trabajar con tiempo. Bueno, y el primero se refiere a las bases de licitud. La ley actual solamente incorpora dos tipos de bases de licitud, que son la ley y el consentimiento del titular. El proyecto incorpora nuevas bases. En primer lugar, impone novedades con respecto al consentimiento que tiene que dar el titular. Este tiene que ser libre, específico e informado. Y además existe una especie de libertad que consagra el proyecto para prestar este consentimiento en relación a los nuevos cambios de la era digital. Entonces se adapta a los mismos y dice que podrá manifestarse de forma escrita, verbal o por cualquier medio electrónico equivalente. Después nos referimos al interés legítimo. El interés legítimo es una base de licitud que se toma del derecho comparado. Este se regula tanto en el GDPR como en otras legislaciones que tienen una regulación más avanzada en datos personales, por ejemplo, la normativa de Brasil. Y es un concepto bastante difuso, que no está definido en la ley, pero que básicamente lo podemos entender como la ponderación de intereses que debe hacer el titular que debe hacer el responsable con respecto a sus intereses propios o los de terceros versus a
los intereses del titular de los datos personales. Es decir, esta ponderación me debería a mí, como responsable, permitir concluir que tengo intereses superiores a los del titular de los datos personales para hacer uso de los mismos sin contar, por ejemplo, con el consentimiento o con otra base de licitud. En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Se incorporan modelos de prevención en la organización que también incluyen test de proporcionalidad. En esos test de proporcionalidad, las personas encargadas van a tener que realizarse ciertas preguntas para poder determinar si es que este interés puede ser calificado como legítimo o no. Ejemplos de estas preguntas. ¿Tengo claros los propósitos por los que voy a utilizar los datos? ¿Es necesario que utilice todos los datos disponibles para este propósito? Porque a menor cantidad de datos es menor el riesgo de incurrir en algún tipo de incumplimiento. O bien, evalué internamente cuáles son los riesgos a los que me veo expuesto por usar el interés legítimo como base de licitud para este propósito. Hay riesgo de responsabilidades penales, hay riesgos de responsabilidades civiles, hay riesgos de responsabilidades reputacionales, etc. Todas esas preguntas me van a permitir a mí, como responsable, ver si es que efectivamente corresponde o no, o es adecuado o no, mejor dicho, usar esta base como calificarla como lícita para hacer uso de los datos personales. ¿Cuáles son ejemplos de un interés legítimo? Por ejemplo, evitar la comisión de un delito a nivel organizacional. Y hay jurisprudencia comparada relevante que se ha pronunciado sobre estas materias, sobre todo en materia laboral. Por ejemplo, hay varios casos en Irlanda, donde uno en específico es que un empleado de seguridad demanda a su empresa por haber hecho uso de su imagen como dato personal en las cámaras de grabación, que luego revisaron para incluirlas en un procedimiento sancionatorio interno de la empresa. Entonces, como él no había consentido para que sus datos personales fueran usados de esta manera, demandó, demandó a la empresa. Finalmente, la autoridad correspondiente dijo que en este caso había un interés legítimo por parte de la empresa de hacer uso de esos datos, sin que la finalidad en el consentimiento estuviera delimitada, porque era la única forma de saber si es que la persona había estado o no en el lugar a efectos del procedimiento sancionatorio que estaba llevándose a cabo a nivel interno. Por último, y con respecto al interés legítimo, de todas formas nuestra recomendación es que siempre se acude el mismo de forma excepcional, porque como ya dijimos, no está regulado en la ley, es súper difuso, y al hacer uso de esta base de licitud me voy a ver expuesto a mayores responsabilidades, por ende a mayores riesgos, y también tengo que asumir la obligación de dejar documentado cuál es este fundamento que me habilita para invocar esta base de licitud, porque se faculta a los titulares para pedirme esa información con posterioridad. Y bueno, por último, la ejecución de un contrato o medidas precontractuales. Esto básicamente tiene un enfoque súper práctico y disminuye considerablemente los costos operacionales de operaciones sencillas, como por ejemplo si un individuo le vende un producto a otra persona, va a tener que contar con sus datos personales, eventualmente despachar el producto. No es necesario que yo realice todo el procedimiento que implica el resguardo con los datos personales para estos efectos de llevar a cabo una operación tan sencilla. Bueno, ay, perdón. Y una cosa importante es que antes se había regulado la fuente de acceso al público de los datos como base de licitud, pero posteriormente se rechazó por el Senado como excepción a la base de licitud con respecto al consentimiento, pero es un tema que aún no está zanjado. Y bueno, posteriormente pasamos a los principios que deben estar presentes en el tratamiento de los datos personales. En la ley
actual, los principios no se regulan de forma explícita. En este caso, se incorporaron expresamente ciertos principios que deben resguardarse en el tratamiento de los datos personales. El primero es el principio de licitud del tratamiento y dice relación con que los datos deben tratarse de forma lícita por parte del responsable y se le impone la obligación de acreditar la licitud de ese tratamiento. El principio de finalidad se refiere a que yo debo recopilar los datos para una finalidad específica. Y también debo usarlos de acuerdo a los fines para los cuales fueron consentidos. Acá está la fuente de acceso al público, que creo que se puso erróneamente en otra parte de la presentación. Pero en definitiva, lo que se había discutido, y acá rectifico, no con las bases de licitud, sino con los principios del tratamiento de datos personales, era que yo podía usar los datos con fines distintos a los que se habían consentido cuando los recopilara de bases que tuvieran libre acceso al público. Y bueno, esto posteriormente fue rechazado por el Senado, principalmente porque los que están a favor de este rechazo dicen que sin prejuicio que la información esté presente en una base de libre acceso al público no implica que ésta sea exacta y tampoco implica que se esté respetando la privacidad de los titulares de los datos personales. Entonces, claro, podría incurrir eventualmente en algún tipo de infracción como responsable al usar esa información. Y esto es una opinión personal, creo que esta excepción debería posiblemente analizarse con mayor profundidad porque hay jurisprudencia reciente de los tribunales con respecto al uso de la imagen de terceros como dato personal. Cuando esta imagen es recolectada, por ejemplo, de redes sociales, de la cuenta del titular, pero que esta cuenta tiene libre acceso al público, es decir, no es una cuenta privada. Entonces, en esos casos se ha determinado que sería lícito usar la imagen. Podría ser interesante de repente darle la vuelta a esta excepción y ponerle limitantes, como por ejemplo cuando haya habido algún tipo de intervención por parte del usuario en esa información, para ver si es que se podría o no usar ese dato personal estando de acuerdo a este principio. Bueno, después el principio de proporcionalidad, que dice que los datos debe limitarse su utilización solamente a los que sean necesarios para los fines que ya se han determinado. Y también dice relación con respecto a la vigencia o el periodo por el cual puedo tener disponibles esos datos, porque si se extramilita en el tiempo, perdón, ya no debería o bien suprimirlos o bien anonimizarlos, cuando ya no sea necesario que los tenga para los fines que los recolecte. ¿A qué nos referimos con anonimizarlos? Estas son ejemplos de palabras un poco técnicas a las cuales me refería al principio de la presentación. Se refiere a cuando yo destruyo el nexo que me permite vincular este dato con el individuo. Y cuando yo destruyo ese nexo, deja de ser un dato personal. En conclusión, un dato anonimizado deja de ser un dato personal para todos los efectos legales. Bueno, y después está el principio de calidad que dice relación con que los datos sean exactos, sean actuales. El principio de responsabilidad, que el responsable de los datos personales es legalmente responsable de lo mismo y se debe someter a todas las obligaciones, al cumplimiento de todas las obligaciones que indica la ley. El principio de seguridad dice que el responsable debe tomar medidas para la seguridad de la información que maneja, medidas adecuadas, es decir, tiene que haber una intervención activa por su parte en esta índole. El principio de transparencia, que dice relación con la obligación que se le impone al responsable de mantener a disposición de los titulares toda la información que sea necesaria para que ellos puedan ejercer sus derechos. Y finalmente el de confidencialidad, que dice relación con la obligación de secreto que debe asumir el responsable con respecto a este tipo de información.
y medidas para lograr, en el fondo, que esa confidencialidad se mantenga en el tiempo, ¿ya? Esto persiste incluso después de terminada la relación con el titular de los datos personales. Por eso es tan importante que yo incorpore protocolos internos que también sean manifiesto de este principio. Después, bueno, con respecto a los derechos de los titulares, estos son intransferibles, son irrenunciables y no pueden limitarse por ningún acto o convención. Son el acceso, la rectificación, la supresión, que en la ley actual se llama cancelación, la oposición y la portabilidad, perdón. También acá me gustaría hacer énfasis en el derecho de bloqueo, que en un principio se rechazó por el Senado, pero recientemente se aprobó por la Comisión Mixta y se refiere a la facultad que tienen los titulares de pedir que se suspendan temporalmente el tratamiento de sus datos personales cuando estos sean inexactos o no se tenga claridad con respecto a su vigencia, ¿ya? Y esto es otro punto que, bueno, analizaremos a profundidad cuando nos toque hablar de las medidas preventivas, pero que nos da un indicio de la necesidad de incorporar las mismas. Porque al final, si no me aseguro que los datos que maneja mi organización sean exactos o estén vigentes, ¿cuáles podrían ser eventualmente las repercusiones a las que me podría haber expuesto por esta suspensión temporal del tratamiento de los datos personales? Bueno, ahora para referirnos a las nuevas responsabilidades, perdón, las nuevas obligaciones de los responsables de los datos, como dijimos, estas se desprenden de los 3 pilares que acabamos de mencionar, pero la ley efectivamente impone estas obligaciones de forma expresa. Con respecto a el principio de transparencia, por ejemplo, el responsable del tratamiento deberá comunicar y proporcionar a los titulares la documentación que respalde la licitud del tratamiento. Asimismo, se compromete a mantener en secreto la información, lo que vimos con el principio de confidencialidad, relacionada con un titular y aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para ello, desde la etapa de diseño hasta la etapa de ejecución del tratamiento, entre otros. Bueno, cuando hablamos del deber de comunicar y proporcionar a los titulares la documentación que respalde la licitud del tratamiento, esto se puede hacer con medidas preventivas bastante fáciles, que implican tener en mi sitio web, por ejemplo, ya libre disposición de los usuarios los términos y condiciones, las políticas de privacidad, cuál es el representante legal de la empresa y cómo puedo hacer efectivo, perdón, el ejercicio de los derechos que consagra la ley, por ejemplo, los canales de comunicación. Y con respecto a las medidas técnicas y organizativas apropiadas para ello, se vinculan más bien a la visión o necesidad de implementación de medidas de protección por diseño o por defecto, que también se refieren a aspectos más bien técnicos y que por finalidad tienen la misma finalidad, perdón, es decir, proteger la información. El enfoque de cuándo se realizan es lo que la diferencia. La protección por diseño tiene un enfoque proactivo y busca diseñar los sistemas operativos en la medida que la protección de la información pueda estar presente en todas las etapas de ejecución. Y la protección por defecto también dice relación con el diseño de los sistemas operativos, pero que se permita ejecutar la información de forma segura, sin necesidad de que exista una intervención activa por parte de los titulares de los datos personales. Bueno, otros aspectos importantes del proyecto y que implica la incorporación de modificaciones son las medidas de seguridad. El proyecto de ley impone la obligación al responsable de incorporar medidas técnicas y organizativas como la pseudonimización de datos y cifrado de datos, garantizando la confidencialidad e integridad de la información. ¿A qué nos referimos con estas medidas? Nuevamente volvemos al carácter técnico, pero para bajarlo a la práctica, la pseudonimización se refiere a técnicas que permiten separar la información
para que yo no pueda individualizar a la persona sin acudir a otros indicadores que van a estar por separado. Como por ejemplo, no individualizar el nombre de la persona, sino que asociarlo a un código determinado. Entonces, si no tengo el cifrado de ese código, por así decirlo, no voy a poder saber cuál es el individuo al que me estoy refiriendo, sobre el cual estoy utilizando la información. También otro Disculpa, ejemplo como a nivel práctico es el uso de tokens. En el tema de las tarjetas de crédito, se asocia la tarjeta de crédito a un token y no hay necesidad de incorporar los números de la misma. Y el cifrado de datos dice más bien relación con algoritmos que se utilizan para tener encriptada la información de carácter de dato personal, y así no puedo acceder a la misma si es que no estoy autorizado. Bueno, también van a tener que ser capaces de restaurar la disponibilidad y el acceso de los datos personales de manera rápida en casos de incidentes físicos o técnicos, y a realizar, o la realización, perdón, de regulación de verificaciones, evaluaciones y valorizaciones para garantizar la eficacia continua en las medidas que se implementen. Después existe una nueva autoridad de control. Esto es uno de los puntos más novedosos de este proyecto de ley. Se establece la creación de una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales como órgano administrativo de naturaleza técnica. Su principal función será la de formular directrices relacionadas con el tratamiento de datos, además de fiscalizar el cumplimiento de la normativa, y también va a tener facultades sancionatorias. Después tenemos el deber de reportar vulneraciones en el caso de que existan y que producto de estas vulneraciones se vean efectos de destrucción, filtración, pérdida o alteración accidental o ilícita en los datos personales, así como en la comunicación o acceso no autorizados. Se debe informar de forma inmediata a la agencia, ¿ya? Y sobre todo cuando exista un riesgo razonable para los derechos y libertades de los titulares. Bueno, a esto nos vamos a referir más adelante en profundidad, que es básicamente el tema que nos compete, pero se establece que la incorporación a nivel organizacional de un modelo de prevención de infracciones va a actuar como atenuante de responsabilidad, ¿ya? En materia de compliance, la propuesta otorga al responsable la facultad de optar de manera voluntaria por un modelo de prevención, y la agencia se encargará de certificar dicho modelo. La ley incluye distintos tipos o ejemplos de modelos de prevención, como por ejemplo la incorporación de la figura del delegado de protección de datos, que en el extranjero se le conoce como DPO, y cuya responsabilidad será supervisar el cumplimiento de la ley y del modelo que se incorpore a la organización. Se regulan las transferencias internacionales, situación que antes no ocurría, y se incorporan también nuevas sanciones y multas. Acá las sanciones dicen relación con el bien, más bien el principio, deber o base de licitud que se haya visto en incumplimiento, y por lo mismo se categorizan en distintos grados. Están las leves, que dicen relación con los principios de transparencia y más bien se refieren al incumplimiento de las obligaciones por parte del responsable en ámbitos comunicacionales. Las graves, que hacen relación a las bases de licitud, principalmente, y también a la falta de otorgar los canales necesarios para que los titulares de los datos personales puedan ejercer sus derechos. Y finalmente las gravísimas, que incluyen actitudes maliciosas o dolosas por parte del responsable de los datos personales, y también en algunos casos, que son la minoría, actuaciones negligentes, ¿ya? Un ejemplo sería utilizar los datos de forma fraudulenta. Y este aspecto es muy importante, que lo voy a desarrollar a profundidad más adelante, pero en situaciones de reincidencia se contempla la suspensión de las operaciones como medida sancionatoria del tratamiento de los datos personales por un periodo de 30 días. Bueno, y llegamos a la última parte de la presentación, y es cuáles son nuestras recomendaciones frente al cambio de escenario legislativo.
Bueno, la primera es que al momento de anticiparme es necesario que se mantenga una visión integral con respecto a las modificaciones que voy a implementar. Y esa visión integral implica preguntarme qué tipo de datos voy a tratar a nivel de la organización y también a qué rubro me dedico. Porque, por ejemplo, podría ser que existieran obligaciones aparte con la ley marco de ciberseguridad, dependiendo de si mi rubro puede ser calificado como un servicio esencial. Podría eventualmente, si es que se aprueba el proyecto de neuroderechos, también vincularme a alguna de esas disposiciones que trata datos biométricos, e incluso la ley de delitos económicos, que tipifica ciertas conductas donde también se impone la obligación de seguridad con respecto a la información para el responsable de la organización. Entonces, también es necesario que todas esas normas conversen entre ellas en cualquier medida preventiva que yo quiera tomar a nivel organizacional. Después tenemos la necesidad de evaluar con tiempo la capacidad de adaptación de los modelos que implemente. En este caso, partimos de la premisa que para un modelo de prevención no existe una talla única. El mejor modelo es el que es hecho a medida para esa organización en particular. Y en esa línea voy a tener que considerar todas las aristas de la empresa o de la organización, recursos humanos, cuál es el giro, cuál es la capacidad económica que tengo. Y también voy a requerir entonces que para que sea hecho a medida, se me pueda tener a mi favor un periodo de adaptación y prueba importante, con independencia de lo que ya nos da la ley. ¿Y esto por qué es? Principalmente por un tema de probabilidades. Este proyecto de ley incluye muchísimas obligaciones que al momento no les son exigibles a las empresas en general. Si es que tengo que hacer cambios de esa magnitud, es probable que me equivoque a nivel de manejo de la información, claramente, porque los cambios son muchísimos. Para disminuir las probabilidades de reincidencia o incluso de infracción, pero también de reincidencia que contempla la ley, es necesario que lo implemente con el tiempo adecuado para poder disminuir el riesgo de que ello ocurra. Acá me referí a la reincidencia en relación a que por cometerla en algún tipo de infracción se puede suspender mi tratamiento por un periodo de 30 días. Y ahí imagínense las repercusiones a nivel organizacional que eso podría tener, ya sea económico o reputacional. Y bueno, después tenemos la definición de cargos relevantes. Como dijimos anteriormente, la ley incluye cuáles son ejemplos de un modelo de prevención y dentro de ellos está la definición del delegado de datos personales, que dependiendo del tamaño o de la complejidad de las operaciones que se lleven a cabo, voy a tener que decidir si es que empiezo a capacitar a alguien que ya sea parte de mi organización, porque quiero mantener esto en un cargo de confianza, porque ya conozco a la persona y sé el nivel de responsabilidad que tiene que asumir, o bien necesito traer a alguien externo. Y a eso es lo que yo me tengo que anticipar. Existe un nivel de eficiencia al hacernos cargo de forma previa con respecto a los requisitos que me podrían imponer, por ejemplo, eventuales proveedores o socios comerciales. En nuestra experiencia en AZ ya hemos tenido casos de clientes que al no tener una regulación que se armonice de mejor forma con el estándar internacional, proveedores no han querido contratar con ellos hasta que esta situación no se mejore. Entonces hemos tenido que entrar a corto plazo a regular la situación de manejo de información a nivel de empresa con modelos preventivos para que puedan seguir adelante con su negocio. Entonces está esta visión, ¿cierto?, de no entorpecer el negocio propiamente tal. Y finalmente los beneficios reputacionales que
se me van a dar en el caso que yo me anticipe a estos cambios. Todos sabemos hoy en día lo importante y valorado que está a nivel internacional y en las sociedades el manejo lícito y de buena fe de la información confidencial. Entonces, al hacerlo de esta manera, yo voy a generar una visión de un alto estándar y consideración para mis clientes, mis potenciales clientes, la competencia, los proveedores, e incluso después se lo voy a poder exponer a la autoridad de control, que en este caso sería la agencia, en el caso de que existiera algún tipo de infracción. Por tanto, son todos estos factores que de común acuerdo nos van a jugar a favor. Y esta diapositiva no va. Pero bueno. Reiterar, o más bien dar el disclaimer, que esta información no tiene una naturaleza de asesoría legal, sino que es netamente expositiva. Y bueno, espero haber logrado los fines que les propuse en un principio con esta charla, que básicamente era hacer esta conversación o exponerla más bien en un tenor un poco más amigable, que no asumiera que todos los que estamos presentes tenemos los conocimientos técnicos para poder diferenciar las distintas disposiciones que se regulan y que son usadas habitualmente al tratar datos personales, porque no es así. Es un aspecto técnico al que nos hemos visto expuestos recientemente con todos los avances del proyecto y que nos tenemos que ir especializando y formando día a día, independiente que nos dediquemos o no a áreas relacionadas. Así que eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonia. La verdad es que hay hartas preguntas, pero antes de eso yo quiero comentarles que nosotros como fundación, siempre con el espíritu de estar adelantándonos a la normativa y trabajando por tener las mejores prácticas posibles, es que estamos trabajando nuestro protocolo de protección de datos y nuestra política de protección de datos junto con AZETA, y la verdad es que ha sido un aprendizaje genial porque en la provisión de información que nosotros le hemos ido entregando a los equipos, bueno, con Francisca Antonia, Constanza Pasarín, y en la medida que ellos nos requieren información de nuestros procesos y nosotros lo respondemos, ha sido bien interesante entender dónde también quizás están nuestros cuellos de botella, digamos, nuestra fortaleza, el potencial, pero también identificar los riesgos. Eh, Nosotros dentro de poco ya vamos a tener esta política lista y la verdad es que ha sido un proceso, como les digo, un proceso de aprendizaje súper interesante que estamos realizando también junto con AZETA, pero yo creo que es algo que tenemos que adelantarnos, o sea, esto es una sugerencia. Y tiene que ver también con una pregunta que yo quería hacerte porque eh, ¿dónde ves tú quizás en la experiencia y el trabajo que han tenido con otras organizaciones, eh, quizás los mayores desafíos y cambios que tienen que realizarse dentro del corto plazo? Porque a veces no solo implica tener esta política, sino que también entiendo que existe la figura del encargado de protección de datos, también un protocolo de sanciones en casos de incumplimientos o falta, y quizás son cosas que a veces asustan un poco de embarcarse en ella, pero ahí si nos puedes orientar más bien, cómo lo has visto tú y cómo también esto puede tener como te digo, una salida más amable en el mismo lenguaje que lo estamos conversando ahora. Claro, mira, a ver, yo creo que obligaciones en el corto plazo no hay, porque la ley va a entrar en vigencia una vez que, 2 años después de que se apruebe en el fondo, pero sí existen beneficios directos de implementar todas estas medidas en el corto plazo. Y justamente era por el tema de probabilidades que comentaba en la charla, porque las modificaciones y las dificultades a las que nos vamos a ver enfrentados como organización son muchísimas. Primero, en base a la cultura. Nosotros hoy en día no tenemos una cultura de manejo adecuado de la información. Y esto va a aplicar, perdón, para todos los cargos de las instituciones. Y para cambiar una cultura
para incorporar hábitos es necesario tiempo. Es imposible hacerlo de una forma rápida o de una. Entonces, por eso yo creo que es tan necesario poder implementar o ejecutar los modelos preventivos y las políticas que vayamos generando a nivel de organización, manteniendo a lo mejor como enfoque que la estructura sea integral y moldeable, por así decirlo, en el sentido que si existen después modificaciones yo las pueda adaptar, pero al menos incluir la base, ¿ya? Que eso es lo que me parece más relevante. Y poder también anticiparnos a los cargos que ya van a estar. Va a tener que ser importante la presencia de un delegado de datos personales. O sea, se va a ser exigir, o sea, va a ser importante en el supuesto que va a actuar como atenuante. Y también ahí me podría anticipar entonces a ver cuál es la persona idónea para ejercer ese cargo, si está o no incorporado en mi organización, y también analizar el rubro y los tipos de datos acorde a otra normativa que pueda ser aplicable y que en el fondo la estructura de manejo de información que haga se condiga con las obligaciones que se establecen en esas normas. Gracias, Antonia. Sebastián Izquierdo nos pregunta a través del chat, dice si puedes ahondar en lo que señalaste respecto al rechazo que generó en el Senado la utilización de datos de fuentes de acceso público y si eso implicará que se podrán o no utilizar esas fuentes. Sí, en el fondo, en este caso, a ver, la fuente de acceso al público sí se va a poder utilizar, ¿ya? Pero como una medida del derecho de oposición, en el caso de que el tratamiento de datos sea obtenido de esta fuente y no existe otro fundamento legal para su tratamiento, ¿ya? Pero como en el marco del derecho de oposición. Eventualmente, lo que dije en un principio era su vinculación con el principio de finalidad, ya que eso era distinto en cuanto a la finalidad no sea la que consintió el titular. Y ahí está la discusión con respecto al derecho, a la jurisprudencia reciente con respecto al derecho a la imagen, que se entiende también como un dato personal. Ya. En la legitimidad que sería contrato, medidas precontractuales. Bueno, en ese caso, lo que pusimos como ejemplo, existen algunos tipos de operaciones que no son complejas y que en base a esta causal de licitud, yo podría, en el fondo, hacer uso de los datos personales sin necesidad de preocuparme de cumplir otro tipo de obligaciones. Por ejemplo, en el caso de que un individuo venda un producto y lo tenga que ir a dejar a su casa, a su domicilio va a ser un dato personal, ¿ya? Sí. Ahí también tenemos otra pregunta de Luis Castro. Dice, en el caso de las empresas públicas, ¿cómo se contrapone esta ley con la ley de transparencia donde se exige exponer información personal como es la de remuneraciones de los ejecutivos? En ese caso, se tiene que estar a las excepciones que expresamente se regulen en la ley, dependiendo del cargo público que trate y de la esfera pública a la que nos veamos enfrentados. Claramente a todas estas disposiciones se les aplican excepciones propias que corresponden justamente al principio de transparencia en los cargos públicos y ahí también las organizaciones públicas van a tener que trabajar en sus bases de licitud para que esto quede plenamente establecido a favor de ellos y el consentimiento por parte de sus empleados quede expresado de la forma más completa posible. Bueno, aquí nos están llegando varias preguntas. Marcelo Escudero dice, ¿qué empresas estarán obligadas a contar con un delegado de protección de datos? Dice, la Ah, consulta va desde la mirada de una empresa privada. O sea, ¿existe algún criterio, por ejemplo,
de que la figura, o existirá un criterio establecido en la ley de que la figura del delegado de protección de datos tendrá que ser en empresas que cuenten con, por ejemplo, cierta cantidad de clientes, cierta facturación, cierta cantidad de procedimientos que o sea, o procesos que involucren datos. Habrá un Mira, criterio porque en el fondo, fue uno de los temas que nosotros les preguntamos directamente cómo estábamos, decimos, chuta, nosotros somos una organización chiquitita, pero sí manejamos un gran volumen de datos, entonces, y tampoco tenemos quizás la capacidad técnica interna para tener un delegado. Entonces, ¿cómo se subsana este requerimiento legal versus la realidad de una organización? sí, a ver, es que yo creo que ahí hay dos puntos importantes. Bueno, el primero es que ahora está regulado como una facultad de la empresa que, certificada por la agencia, poder actuar como atenuante. Claramente no se le puede exigir a todas las empresas, considerándola de tamaño menores o las pymes, la incorporación de un delegado de esta naturaleza. Y eso es justamente una de las críticas que se le impone al proyecto de ley en base a sus exigencias y que se condice netamente con las críticas que se hacen al GDPR en la Unión Europea, que al ser estándares regulatorios tan exigentes, no se adaptan a la realidad con respecto al tamaño de todas las empresas y tampoco a la realidad de cómo se usa la información en las operaciones diarias. O sea, y esto es una opinión netamente personal, tiene que haber un equilibrio entre seguir fomentando el crecimiento económico eh, y sobre todo de las pequeñas empresas y resguardar también la privacidad de la información y los datos personales, que sin duda es un activo y es un derecho fundamental. No estoy diciendo lo contrario, pero creo que es importante una visión equilibrada en esa línea. Gracias, Antonia. Gary Paulaza te agradece la charla y dice si sabes cuál será el periodo de implementación de la ley, es decir, desde que se publique en el diario oficial, en cuanto al tiempo, la autoridad de control podría ya comenzar a aplicar multas. 2 años desde que la ley es publicada. Ya, o sea, Eh, y, y no tengo claridad con respecto a la aplicación de multas, pero no, no tengo claridad con respecto a ese periodo, si es que hay un periodo en particular. Pero creo que las medidas preventivas que tome la organización no deberían depender del periodo que tenga la agencia para implementar multas, sino que todo lo contrario, adelantarse el máximo tiempo posible. Victoria Arellano pregunta si existen supuestos que se deban cumplir para suponer que la medida de pseudo-nominización de datos fue bien implementada, permitiendo el uso de esos datos. Básicamente es que no pueda determinar quién es el individuo sin tener el otro indicador que debe estar por separado. Ahora, si es que fue adecuada o no, se debe ver caso a caso, porque hay muchas medidas de pseudonimización, entonces no te podría decir como eh, esta sí y esta no. Va a depender de cómo maneje la información, si es que la tuve por separado o no, si es que efectivamente esa separación era lo suficientemente robusta y no vinculada al individuo como para relacionar el dato personal con él, pero esos son más o menos los criterios. Perfecto. Bueno, nos estamos acercando ya a la hora. Quiero aprovechar para ir cerrando, Antonia, si tienes alguna otra recomendación eh, práctica o algo ustedes que tú quisieras destacar que han estado trabajando junto con las organizaciones. Porque claro, esto es un tema que es tremendamente técnico, es bastante difícil pretender que en todas las organizaciones haya gente que domine estos temas y además que por la dinámica de lo que es la tecnología en sí, o sea,
sabemos que esto es tremendamente dinámico, cambia, o sea, cambia cada 2 segundos. Mi sensación es que siempre vamos a estar un poquito al debe con todo lo que se relaciona con políticas asociadas a tecnologías de protección de la información, de los datos personales, incluso ciberseguridad. Entonces, quizás si nos puedes dar algún tipo de recomendación y buena práctica que podamos tener en mente todos los presentes. Em, Mira, yo creo que hay dos puntos súper importantes como en la medida de lo que estáis señalando. Punto uno, es que estaba buscando la pregunta de la pseudonimización para no dejarla andando porque creo que la contesté muy ambigua, pero lo importante, además de que no se vincule la otra información con la persona titular del dato personal, es que existan como medidas técnicas de confidencialidad, integridad de esa técnica que se implementó, ya que yo pueda acreditar que en el fondo la manejé confidencial e integralmente, y que se esté constantemente revisando su resiliencia y cómo ésta se integra a los sistemas. Entonces, si yo aplico medidas técnicas, valga la redundancia, a las medidas técnicas de pseudonimización, puedo entonces acreditar que la medida es adecuada, ¿ya? Y ahora sí, Fernanda, con respecto a tu comentario, em, creo que en nuestra experiencia efectivamente hemos experimentado un crecimiento muy importante con respecto a la necesidad de los clientes de anticiparse a, a este tipo de cambios y modificaciones, porque además de todo lo técnico y legal que yo puedo implementar y que esté en el papel, si es que no hay un cambio en la cultura organizacional, el papel no vale de mucho. Entonces, al tener que generar hábitos organizacionales, nuestra recomendación, nuestro llamado es a preocuparse de esto con tiempo y también de forma integral, porque como dije antes, puede que efectivamente apliquen otros, otras disposiciones legales reguladas en otras leyes que tengan que integrar también mi modelo de prevención e incluso, que es un tema aparte y que da para mucho, y por eso no me refería a esto en esta presentación, pero podría ser, por ejemplo, datos de naturaleza sensible, que eventualmente imponen requisitos legales adicionales, e incluso dentro de ellos se incluyen subcategorías con otro tipo de requisitos que van a otros cuerpos normativos como el Código Sanitario. Entonces, al final, esto es un mundo, al igual que cada empresa, y por eso el llamado es a anticiparse, a estudiarlo y a ordenar básicamente la estructura interna. Bueno, muchas gracias, Antonia. Tuvimos un altísimo interés en esta charla y yo creo que efectivamente interés, está el interés, está la preocupación, pero yo reafirmo el llamado que tú haces a ser proactivo, o sea, no esperemos que venga la ley para empezar recién a revisar qué es lo que tenemos adentro, porque yo creo que varios de ustedes saben perfectamente el nerviosismo que genera en los diferentes, digamos, niveles de una organización cuando viene una ley nueva. Eso lo vieron con la nueva ley de delito económico, o sea, genera mucha incertidumbre, nerviosismo, y podemos equivocarnos y meter la pata fácilmente cuando no estamos realmente preparados frente a una nueva normativa. Eh, Sabemos que quedan dudas, pero tenemos la suerte de que todavía vamos a tener 3 oportunidades más para seguir aclarando temas relacionados con este ciclo que le llamamos como de las nuevas tecnologías, ciberseguridad. Y la próxima charla será el martes 2 de julio. Sabemos que falta un montón de tiempo, pero el tiempo se pasa volando. Y obviamente en el mismo horario, mismo formato online. Esperamos que esta vez no tengamos los problemas de acceso que se originaron. Les pedimos las disculpas por el caso, pero a veces, bueno, pasan esas cosas. Y el tema que nos presentará Jaime Viveros también de AZ Abogados es
compliance en la era digital, ciberseguridad, desafíos en evolución y oportunidades emergentes. Y probablemente lo que quizás hoy día estábamos pensando en Jaime que podían ser temas interesantes, al 2 de julio sean un poco diferentes, porque así es como están cambiando las cosas. Así que bueno, les mando un gran saludo de parte de nuestra fundación a todos. Gracias por acompañarnos y especialmente a Antonia y a todo el equipo de AZ que siempre han sido un apoyo tremendo a nuestro trabajo y nuestras actividades. Así es que nos vemos pronto. Un saludo para Muchas todos. gracias, Fernanda. Oye, aprovechar de comentarles brevemente que nosotros vamos a estar conversando respecto a todos los avances que se vean en la comisión mixta respecto a la tramitación del proyecto. Así que si es que están atentos a nuestras redes sociales, van a poder seguir esto de cerca y desde AZ quedamos disponibles 100% para cualquier duda que tengan. Y eso, y con respecto a la pregunta de Gary. Solamente destacar que no existe, no se contempla un periodo de retroactividad en relación a la aplicación de la ley, ¿ya? Así que solo serían los 2 años de la publicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chao. Hasta luego, muchas gracias.